Gracias a su audiencia de la 103.9 por compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la IMCA, en Radio Plural. Y nos complace invitarles, como siempre, a reflexionar juntos la próxima media hora. Acompaña la parte técnica Ezequiel y agradecemos a Todo para el Show, que es quien facilita siempre nuestra producción técnica. Cito: desafortunadamente, en muchos de los países donde la población no tiene acceso regular al agua potable, no faltan el suministro de armas y municiones que continúan deteriorando la situación. En muchas partes del mundo, nuestros hermanos y hermanas no pueden tener una vida digna debido precisamente a la falta de acceso al agua potable. Las dramáticas estadísticas de la sed, especialmente la situación de aquellas personas que enferman y que a menudo mueren a causa del agua insalubre, es una vergüenza para la humanidad del siglo XXI. Estas dos precedentes reflexiones corresponden a manifestaciones recientes del Papa Francisco en una universidad romana. Son una muestra palpable de la hipocresía de los líderes mundiales. Se llenan la boca hablando de paz y lucran con el conflicto, la guerra y la muerte. Al mismo tiempo, la corriente neoliberal dominante quisiera ver a los credos encerrados entre las cuatro paredes de las respectivas sacristías o como se llamen en cada caso. Esto lo expresó también recientemente a modo de metáfora el arzobispo de La Plata, Víctor Fernández. La pregunta es, ¿no tendrá razón? Nos preguntamos por qué la encíclica Laudato Si ha sido tan poco desentrañada por los llamados periodistas de opinión que se ocupan en grandes medios de atacar la figura del Papa de manera grosera y fútil. Al mismo tiempo, ese neoliberalismo arrasador califica con mucha levedad y poca consistencia al Islam como protagonista de los males del mundo, una falacia absoluta. Pero siempre es bueno, para estos cruzados, tener un enemigo, entre comillas, en que fundar su fake news, intencionales y perversas, que a la vez sirven para atizar la industria armamentista que se consume recursos que bien podrían destinarse a paliar el hambre, la desnutrición y la pobreza del planeta. En determinado momento de nuestras reflexiones llegamos a la etapa de definir cursos de acción reparadores. Y aquí aparecen bloques de acero que parecen impedirlo todo. Y no debemos caer en la trampa. Siempre hay posibilidades de cambiar lo malo. La utopía y la esperanza deben ganarle a la desazón, el desencanto y la pérdida de voluntad. Los ciudadanos no podemos escudarnos en el que no se puede para justificar precisamente nuestra pasividad. Y para ayudarnos a ahondar sobre estos temas y otros, hemos convocado nuevamente a un querido amigo, un miembro de la comunidad IMCA y calificado dirigente del Islam. Nos estamos refiriendo al doctor Sumer Noufori, a quien ya le decimos: hola Sumer, gracias por acompañar una vez más Diálogos con Valor en esta que es tu casa, así que te resulta sumamente sencillo este diálogo que vamos a llevar a cabo. Hola Norberto, ¿cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente. Y sí, es mi casa, me siento como en casa, siempre. Muchas gracias. Contanos brevemente sobre las actividades del Islam para la Paz, que vos presidís y también, y que siempre están en actividades constantes y además muy desafiantes. El Instituto Islam para la Paz es una asociación civil sin fines de lucro que nace hace 5 años, formada en su gran mayoría por adultos jóvenes. No es una institución juvenil, sino que es una institución que la forman adultos jóvenes, muchos de ellos profesionales, que primeramente enfocan nuestra identidad desde una visión argentina e islámica, o islámica y argentina. Y digo que tiene como cualidad o como característica tal vez distintiva que no responde a las necesidades de una corriente migratoria. Nuestro eje de trabajo fundamental es la formación. En todos los ámbitos, formación hacia adentro de la comunidad y formación hacia afuera. Nosotros participamos mucho del diálogo interreligioso por una serie de motivos que tenemos y de propósitos, pero fundamentalmente también participamos para entender cómo otras comunidades han podido progresar y madurar de una forma extraordinaria y poder beber un poco de know-how, digamos, de esas otras instituciones. Qué bueno. ¿Qué pensás? Esta pregunta alguna vez te la he hecho, cuando escuchás o lees reflexiones del Papa, en este caso al referirse a la falta de agua y a la abundancia de armamento. ¿Qué te sugiere a vos como dirigente,
como ser humano y con alguien que profesa una fe tan profunda. Bueno, el Papa es un precursor del diálogo interreligioso. Claro. La cuestión vinculada al agua es tremenda, la cuestión vinculada al territorio es tremenda, la cuestión refería específicamente a impedir que algún pueblo, alguna sociedad, alguna comunidad, sea cual fuera, se desarrolle dignamente, íntegramente. Es realmente tremendo. Uno siente una gran sensación de impotencia. Sí. Estoy perfectamente alineado con lo que él dice, pero hay mucha impotencia y mucho trabajo por hacer, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Más de una vez en el programa afirmamos que lo que creemos, una verdad irrefutable, nos parece lamentablemente una verdad irrefutable, es que la paz no es negocio, dicho entre comillas, en este mundo materialista. Sí lo es la guerra, que lo vemos a menudo, ¿no? Poblaciones absolutamente empobrecidas, marginales y marginadas, sin embargo consumidoras de armas y faltándole precisamente el agua potable que decíamos hace un rato. Totalmente. A ver, la paz no es negocio para los productores de armas. Sin embargo, yo conversando con dirigentes de otras comunidades, siempre decimos, en los otros negocios se tienen que hacer en paz. Los otros negocios necesitan la paz como un denominador común o como un medio apto para poder crecer y desarrollarse, digamos, ¿no? Sin paz es difícil que haya inversiones, sin paz es difícil que haya desarrollo, comercios, producción, digo, formación de la gente, profesionales. Digo, me parece que no es negocio para los productores de armas o para los países que a través de la producción de armas y de la provisión de armas también manejan su política internacional y sus intereses. Y hace poco, no sé si tuviste oportunidad de leerlo, Macron ha llamado a una conferencia por la paz en París, donde habla de los condimentos necesarios para la paz. Y vos decís, esta persona dice esto y es uno de los principales productores y vendedores de armas del mundo, que lucran precisamente con esa industria. Esta es lo que llamábamos nosotros antes la hipocresía de los líderes mundiales, ¿no? Uh-huh. Cuando eso lo ve la población, el ciudadano de a pie, ¿qué puede sentir el ciudadano de a pie? Si estos actúan así, ¿dónde está la esperanza, no? Sí, hay una bajada de línea funesta, ¿no? con las acciones, digo, ¿no? Claro. Con ese nivel de hipocresía. Bueno, siempre, no es la primera vez que hablamos de una crisis de valores, ¿no? Claro. Y del encierro de una gran fuente de valores que son las religiones dentro del ámbito estrictamente religioso. Estuvimos ayer hablando y proponiendo, no es la primera vez que proponemos en los ámbitos públicos que los chicos del colegio puedan tener como cultura general, como conocimiento general de qué se tratan las religiones, qué transmiten, en qué cree cada uno, no solamente para poder convivir con sus compañeros de otras religiones, sino como para entender que piensa, no sé, el 80% del mundo que tiene alguna fe. Por supuesto. Pero pareciera ser que en el nombre de la laicidad decapitamos los programas oficiales de estudio de esos contenidos. Absolutamente. Y la gran confusión que existe entre lo que es el conocimiento de las religiones y su importancia en la historia de la humanidad, desde la perspectiva cultural histórica, a caer en enseñanza religiosa. No tiene nada que ver. No, esto no es adoctrinamiento, no es bajada de línea, no es enseñanza religiosa, sino conocer. Exactamente. Simplemente eso, conocer, como se conoce una tesis política o una tesis económica o evolucionista, digamos, cualquiera fuera, cualquiera como una disciplina científica más, digamos, ¿no? Sí. Ahora, el neoliberalismo dominante está particularmente preocupado por los valores que transmiten las religiones. De ahí puede ser parte del ataque que se recibe a menudo, en el caso de los católicos, muy claro con el tema del ataque al Papa de manera a veces subliminal y muchas veces de manera directa. ¿Vos crees que, como me decía un maronita hace pocos días, sirio y libanés, Dios molesta en el mundo?
Sí, claro. ¿no? Y eso Sí, es una claro. molestia, porque Sí, yo le claro. decía, claro, porque Dios vino a ser la conciencia. ¿Viste? En el momento dado vos te tenés que enfrentar con la conciencia. Absolutamente, y es lo que cuando nos falta Dios es cuando sentimos ese vacío que tratamos de llenar con cosas que compramos o adquirimos y que nunca son suficientes, Claro. que nunca alcanzan. Vos fíjate una cosa, y se me viene a la cabeza cuando hablamos de los signos de nuestra época, el individualismo. Ujú. Yo tengo un chico de 11 años, Tarek, y una nena de 7, Salma. Tarek juega a la Play. Y antes la Play, cuando jugaban un tipo de juegos que eran de fútbol, Sí. era un motivo para que los chicos se junten físicamente en la casa de alguno a jugar. Ahora, hace un tiempo, no sé, un año y medio, apareció un nuevo juego que es gratuito, que es bestseller, es número uno en ventas en el mundo entero, pero que solo se puede jugar online con otras personas. O sea, cada uno tiene que estar en su casa solo, conectado por la red, en ese juego. No pueden jugar en conjunto, tienen que jugar solos. Y si se juntan, tienen que jugar de a uno, ir turnándose. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Es la ruptura total de los vasos comunicantes y los lazos de comunidad. Tal cual. Es lo que necesita este sistema dominante, evitar bajo todo punto de vista que haya sentido de comunidad. Totalmente. Que vos puedas, junto con otros, tener paradigmas diferentes. Claro, ¿no? la contención te la da solamente el mercado. Claro, No la familia, no los amigos, no la comunidad religiosa. es así. Y yo creo que en la Argentina hay un grupo importante, inclusive de la intelectualidad argentina, que ha comprado esto, ¿no? Como que es el camino, la verdad y la vida. Quizá por eso estamos como estamos, ¿no? Sí, mira, el otro día estuve en una charla, en un seminario, perdón, de ética y economía en el Banco Nación, Uh-huh. presidido por su presidente González Fraga. que no solamente lo presidió, sino que participó de todo el foro durante 2 días completos. Una de las reflexiones finales que él hizo fue la siguiente, dijo: nadie se pregunta por qué las teorías sociológicas avanzan, las teorías médicas avanzan, las teorías no sé, astronómicas avanzan, se desarrollan, evolucionan, y las teorías económicas no avanzan. Seguimos con las mismas teorías económicas de hace un siglo o dos, porque los pensadores, dice, de esas teorías económicas, para poder investigar, tienen que estar financiados. Entonces los que financian dicen, bueno, puedes investigar, pero en este sentido, en este otro no. Mirá quién lo dice. Bueno, Mirá quién lo dice. Bueno, Javier, que lo conocemos muy bien, es uno de esos políticos y economistas que desentonan con la mayoría de sus colegas. Lo hemos tenido como expositor en el último Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social, y hablamos sobre la banca y los valores. Habló él, la conferencia fue la banca y los valores. Él está muy acompañado por Cristina Calvo. Sí, una gran amiga. Cristina, y compañera de viaje. Compañera de viaje, gran amiga, y es socia de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ella tiene un impulso enorme sobre lo que es y una labor impecable. Impecable, ¿no? La economía de la solidaridad. Que ética de economía. Es importantísimo. Pero cuando hay esos signos, ayudan, ¿no? Sí, por supuesto. Ayudan. Pero no son... Lo que pasa es que nos cuesta un poco salir de denunciado. Claro. Claro. Y pasar al hecho, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Res non verba. Contame, a ver, Medio Oriente vuelve a ser, bueno, nunca deja de serlo, vuelve a ser un volcán por varias cosas diferentes, ¿no? Hace poco asistimos a lo que pasó en Arabia Saudí, una cosa que no se está aclarando y comienza a perder peso ya en la prensa internacional, lo que pudo haber pasado. Vuelve a estar en el tapete, desgraciadamente, la situación del pueblo palestino. Vos desde la perspectiva digamos, del Islam como tal, pero al mismo tiempo de ciudadano del mundo, ¿qué te sugiere cuando ves que esto
no solamente no se resuelve, sino que se agrava, porque cada vez que se produce algún tipo de acontecimiento perjudicial para los más sumergidos, en este caso el pueblo palestino, la cosa empeora y se retrocede, o sea, el proceso de paz comienza a tener cada vez menos sentido. ¿Cómo lo analizás vos? No soy un especialista en Medio Oriente ni en geopolítica. Lo que te puedo decir es que tuve acceso hace poco a una encuesta que se hizo a 300 líderes judíos en toda Latinoamérica, ¿sí? Donde les hacían una serie de preguntas y me detuve en dos preguntas, ¿sí? Una pregunta era: ¿está usted de acuerdo con la solución de los dos estados en Medio Oriente, entre Israel y Palestina? El 80% afirmó que sí, que estaba de acuerdo. Y le hicieron una pregunta más sensible todavía. Eran 300 líderes, dirigentes de toda Latinoamérica, de la comunidad judía. Le hicieron otra pregunta más, que era: ¿está de acuerdo en que Jerusalén sea una capital compartida de ambos estados? Y el 50% estaba a favor de eso. Sin campaña, sin concientización, sin trabajo. O sea, naturalmente. Me parece que hay una diferencia enorme de criterios entre las dirigencias, entre las cúpulas de los países o de los movimientos políticos y lo que piensa el pueblo. Creo que hay una o la base, digamos, o la dirigencia intermedia, si vos querés. Sí, yo creo que eso es compatible con alguna cosa que hemos estado escuchando y viendo, que en países como los Estados Unidos las nuevas generaciones es que comienzan a tomar cierta distancia a las posturas más radicalizadas. Tal cual. De lo que es el Estado de Israel. Uh-huh. Y sus autoridades. Mismo si vas a Israel, vas a encontrar muchos grupos que están totalmente a favor de la... absolutamente. La enorme mayoría yo creo que están a favor de la creación de los estados, pero lo que pasa es que hay negocios que se cortan ahí, me parece. Claro. ¿Vos estuviste en Palestina? No. ¿O no todavía? No todavía. Es importante verlo con los ojos objetivos y de cada uno. Mira, los videos que recorren las redes sociales no los puedo ver. No, los paro porque no puedo, no tolero ver esa aberración. Sí. Pero si algún día podés... Y por otro lado, tanta indiferencia del mundo, ¿no? Absolutamente. Y cierta estupidez de algunos gobiernos latinoamericanos que acompañon a Estados Unidos en el hecho de generar a Jerusalén. ¿A quién le conviene eso? Absolutamente. Lo he conversado con dirigentes de la comunidad judía, me dice: ¿a quién le conviene? No, al contrario, es una fuente que obtura cualquier posibilidad de paz. Totalmente. La gran ventaja que tiene el mundo es que el Estado Vaticano tampoco lo va a aceptar. ¿Está Bien. claro? Uh-huh. Fundamentalmente no lo va a aceptar. Razones más que obvias. Por supuesto. Más que obvias. Recordamos que estamos dialogando con el doctor Sumer Noufori. Lo de Arabia Saudita, ¿te suena algo? O sea, que esto que ha pasado, ¿Qué pasó en el consulado en Turquía? En Turquía, esto que pasó con el cambio de autoridades a un tipo más joven que va a estar dentro de poco tiempo en Buenos Aires con el motivo del G20. Uh-huh. ¿Te sugiere algo como ciudadano del mundo? Hubo un reconocimiento, creo que por parte de Arabia Saudita, de que fue asesinado este hombre por una... La verdad que conozco lo que dicen los medios, no tengo más información que esa, y un delito es un delito en cualquier lado. Claro. Un homicidio es un delito en cualquier lado. Claro. Ahora Y no hay ninguna religión que lo ampare. Absolutamente. Ahora, dentro de la comunidad islámica, Arabia Saudita es un referente importante. Sí, a ver, más allá que está ahí la enorme referencia es que están las dos ciudades santas nuestras, por supuesto, que
que son Meca y Medina, es donde nació el Islam, donde nació el profeta, alayhi salam, y es hacia donde tenemos que peregrinar. Sí, tiene mucha significancia para nosotros, por supuesto. Sí, ¿no? Sí. Pero en un sentido religioso, digamos, ¿no? Claro, claro. En un sentido religioso. Sí. ¿Cómo está el Islam en Argentina? ¿Cómo está el Islam en Argentina? Da para hablar 2 horas de eso, pero me parece que nos falta mucho. Hace poco hicimos un lanzamiento del plan de trabajo del Instituto Islam para la Paz en el Hotel Alvear, y donde vinieron, estaba bien enfocado a miembros de nuestra comunidad. Y les conté una anécdota del año pasado, también con mi hijo Tarek. Mi hijo Tarek va a un colegio bilingüe, inglés y laico. Y un día saliendo del colegio me dijo: papá, qué difícil que es ser musulmán en la Argentina. Porque había tenido alguna cargada o algún hecho. Los chicos, viste que... Sí, absolutamente crueles. Todos fuimos crueles a esa edad. Claro. Así estamos, digamos. Nos falta mucho. Nos falta mucho para que nuestra, voy a hablar en términos así marketineros, nuestra experiencia de usuario dentro de la comunidad islámica tiene que mejorar. Nos falta mucho pero tiene que mejorar. Nuestra experiencia de usuario no está siendo satisfactoria. Uh-huh. Nuestra experiencia de usuario como musulmanes dentro de una comunidad islámica argentina propende más tiene más fuerza centrífuga que centrípeta. Así. Expulsa más de lo que atrae. Así. Sí. Y eso lo tenemos que cambiar, y esa es responsabilidad de los dirigentes. Uh-huh. Uh-huh. Y tenemos que encontrar la vuelta para que eso cambie, porque nadie lo quiere, nadie desea que la sociedad o las instituciones expulsen gente. Sí. Pero evidentemente no le hemos encontrado la vuelta, y hay que hacerse cargo, hay que hacer un poco de autocrítica, revisar y decir, bueno, hace 20, 30, 50 años venimos haciendo lo mismo. Y había un famoso pensador que era Einstein, que decía: es estúpido esperar resultados distintos haciendo siempre el mismo procedimiento, ¿no? ¿Esto puede tener como fundamento el hecho de ser una comunidad minoritaria? No, hay otras comunidades minoritarias muy bien organizadas y con un nivel de maduración institucional importantísimo. Ajá. Sí, ¿no? Y importantísimo. Yo te doy un solo ejemplo. En nuestras principales instituciones islámicas, o por lo menos la que yo conozco, la más importante, el Centro Islámico de la República Argentina, y también hago mi mea culpa por esto, ¿sí? Cuando hay elecciones, la minoría no está representada en la comisión directiva. Uh-huh. O sea, el poder se traslada en forma absoluta a la mayoría que haya ganado. Y eso inevitablemente aleja a las minorías. En otras comunidades las minorías siempre tienen lugar. Sí. Siempre. Sí. Y eso construye. Interesante esto que vos decís como... Y me siento responsable porque yo fui el autor de la última reforma del estatuto, claro, hace 10 años, y no lo vi en su momento. Ni nadie de los que estaba colaborando conmigo lo vio. Pero hoy sí lo veo, digo, ¿no? Uh-huh. ¿Y ves posibilidades de cambiarlo esto? El estatuto siempre se puede cambiar, tiene que haber voluntad política. Claro. Ahora, dato interesante, ¿no? ¿Cómo perciben los musulmanes el hecho de que por primera vez, en el caso del Congreso de Estados Unidos, se dice hayan llegado 2 mujeres musulmanas? ¿Eso es un cambio muy importante o lo ves como algo simplemente natural o que no tiene tanta relevancia desde el punto de vista del Islam como tal? Voy a hacer algunas comparaciones que no van a sonar simpáticas, pero para ponernos en contexto de lo que pasa con la mujer en el Islam, ¿sí? Uh-huh. Que creo que a eso va la pregunta, ¿sí? Claro. En el año 632 después de Cristo se le revela el Corán, o comienza a revelarse el Corán al profeta Muhammad, ¿sí? En ese momento se reconoce a la mujer, no se le otorga el derecho, sino se la reconoce como persona, ¿sí? Se le otorgan derechos hereditarios, año 632 después de Cristo. Se le da libre elección en su matrimonio,
en contra de las voluntades familiares, pero la tiene, ¿sí? Se le da el derecho al divorcio, mientras que en Europa se hacían concilios para preguntarse si la mujer tenía o no tenía alma, o si era una criatura del demonio Sí, claro. o una criatura de Dios. Sí. Nosotros, para que abolir el mayorazgo en el Río de la Plata, tuvimos que esperar a la asamblea del año 1813, no para que herede la mujer, para abolir el mayorazgo. Sí. ¿Está bien? O sea, estoy hablando del siglo VII y siglo XIX. A ver, el rol de la mujer siempre estuvo presente, vivo y digamos, y con la mayor equidad de derechos, dentro, por lo menos dentro de las religiones, dentro del Islam, esto funciona así. Después, las decisiones políticas, porque algunos me decían, cuando yo les contaba esto, bueno, pero las mujeres en Arabia Saudita no pueden manejar, no podían. No podía. ¿Está bien? Entonces yo les contesto, en la época de la revelación del Corán, ¿había coches? ¿Dice en algún lugar del Corán que no les puede dar licencia de conducir? Digo, es una cuestión Sí. del país, no es una cuestión de la religión. Sí, más contextual, obvio. Porque en Siria manejan, en el Líbano manejan, no sé, digo, Sí, en todo el norte de África manejan. sí, sí, sí. Pero bueno, es una buena noticia que en los países donde los musulmanes son minoría, puedan acceder a los cargos públicos. Sí, es fundamental, fundamental. Pasó con el alcalde de Londres también hace como 3 años ya, Sí, sí. que es un musulmán de origen, creo que pakistaní. Ujú. Bueno, la comunidad pakistaní en Inglaterra es muy fuerte, sí. muy fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte. Hay una cuestión ahí también importante. Nosotros somos musulmanes en todo momento de nuestra vida, en cada acto que realizamos. Y tenemos que estar perfectamente conscientes de que cada movimiento, cada acción y cada intención que tenemos se registra y vamos a rendir cuenta de ello. Entonces, si estos musulmanes que van accediendo, digamos, tienen bien claro esto, yo creo que van a ser un buen aporte. Un buen aporte, ¿no? Un buen aporte, sí. Sí. Como siempre sucede, llegamos al final, cuando está la cosa más interesante, pero esto deja abierta la posibilidad Por supuesto. para continuarla en esta que también, como decimos siempre, y al principio también, es tu casa y nosotros te consideramos parte de la comunidad IMCA. Así que gracias, Muchas Sumar. gracias, yo me siento así. Gracias por tu contribución, tu compromiso, tus aportes, y no bajes los brazos tampoco. No, por supuesto no. Muchas gracias, Norberto. Ha sido Sumar Neufor y nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.